Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la charla que tenemos el día de hoy preparada para ustedes. Y bueno, pues les traemos el tema de responsabilidad civil y médica, tocando el tema de la póliza con la que contamos. Esta capacitación es sumamente importante, ya que, pues bueno, vamos a hablar de la póliza que nos respalda la actividad médica con la cual operamos diariamente en los diferentes consultorios. Hoy contamos con la presencia del doctor Jorge, un experto con 20 años de experiencia en medicina ocupacional, graduado de la Universidad del Noroeste en el 2004. Jorge ha trabajado en multinacionales como Procter Gamble y se ha destacado en salud mental y optimización de procedimientos. Aprovechemos esta oportunidad para aprender de nuestro director general y reforzar nuestros conocimientos acerca de nuestra póliza de responsabilidad civil y penal. Resolvamos todas las dudas y, bueno, aseguremos justamente una buena cobertura. Bienvenidos nuevamente y Jorge, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Hazel. Hola a todos, muy buenos días. Como dice Hazel, soy el doctor Jorge Treviño. El día de hoy la plática va a ser acerca de la póliza de responsabilidad civil y médica. Este tema es sumamente importante ya que al realizar actos médicos dentro de las empresas, pues estamos todos expuestos, médicos, enfermeras, paramédicos, a que el cliente pueda hacer alguna reclamación si tenemos algún error. La plática en sí puede ser un poquito tediosa porque es importante, les voy a platicar de lo que dice la póliza. Sin embargo, los invito a que estén atentos, al final hagamos todas las preguntas posibles y bueno, pues esto es algo que nadie quiere que alguien nos llegue a reclamar o que nos lleguemos a equivocar, pero suele pasar, es la vida diaria y bueno, somos humanos, ¿no? Para empezar les voy a dar un poquito de datos de la Comisión de Arbitraje Médico, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Se tuvo en el 2023 algunas quejas, 21,649 quejas, de las cuales 10,000 solamente fueron llamadas para orientación, 9,306 fueron para asesoría, 933 fueron quejas como tal, 1,178 fue gestión inmediata y 182 fueron de dictamen. Estas quejas, pues bueno, hay que tener en cuenta que pueden haber sido por muchas cosas. Las demandas más frecuentes que van a tener para el personal médico, llámese enfermera, paramédico o doctor, una va a ser la demora en el diagnóstico, ¿sale? A veces nos tardamos un poquito en dar el diagnóstico y el paciente evoluciona muy rápido y entonces pues, podemos tener un problema. Otro puede ser un error en el diagnóstico. Nosotros sabemos que hacemos un diagnóstico, empezamos a hacer las revisiones de los pacientes y a veces se nos puede pasar algún temita. Ese error puede causar alguna demanda o alguna reclamación de los pacientes. Consecuencias fatales de la realización de algún procedimiento diagnóstico o terapéutico. De repente decimos, ay, es muy fácil sacar una uña o es muy fácil quitar una pestañita del ojo. Sin embargo, de repente puede haber alguna consecuencia fatal, alguna complicación y bueno, podemos ser susceptibles a alguna demanda o alguna reclamación. Accidentes terapéuticos, si damos algún tratamiento y de repente pasa hay alguna alergia o algo por el estilo, o que se agrave alguna enfermedad primaria porque nos tardamos en el diagnóstico o dimos un tratamiento erróneo. También si el tratamiento es incompleto en algunas ocasiones, por ejemplo, si hubiera un tumor que hay que hacer una resección y quitamos solamente la mitad y no lo quitamos por completo, pues bueno, también es una causal de demanda, o cuidados o seguimientos inadecuados o errores en el personal de paramédico o enfermería, ¿vale? Entonces vamos a entrar de lleno a la plática. Vamos a comenzar por, ¿qué es un acto médico? Bueno, un acto médico es el conjunto de procedimientos clínicos profesionales prestados a terceros por el asegurado o el asegurado somos nosotros, la empresa Occupational Health como tal, o sus empleados en calidad de técnicos y o auxiliares para las especialidades de la salud debidamente autorizados, conforme a leyes aplicables y especificados en la carátula de la póliza y o anexos. ¿Qué puede ser un acto médico? Una consulta médica es un acto médico, un diagnóstico, un tratamiento, una investigación. Hay diferentes tipos de actos médicos en los que pudiéramos incurrir en algún error o en alguna negligencia. Ahorita vamos a platicar un poquito qué son las negligencias, ¿no? Un acto médico negligente es cualquier acto médico u omisión real o supuesto que implique falta de mesura, cuidado, cautela, precaución o discernimiento.
impericia, mal juicio, error, abandono y o insuficiencia de conocimientos exigidos por la normatividad vigente, literatura y prácticas médicas, universalmente aceptadas y relacionado con los servicios médicos profesionales prestados por el asegurado. En 1687, la justicia inglesa definió como mal práctica una ofensa a la ley natural, sea por curiosidad, experimentación o negligencia. Y esto puede romper la confianza que la comunidad coloca en el médico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, podemos ser susceptibles a un tema de malpraxis. Y bueno, todo aquel tratamiento malo, erróneo, negligente, que pueda hacer un sufrimiento innecesario o la muerte del paciente debido a ignorancia, negligencia, impericia o que no seguimos las reglas de los protocolos médicos que ya están establecidos, puede hacernos que fallemos en esto, ¿no? Bien, nuestra póliza de responsabilidad civil médica tiene una vigencia del 1 de julio del 2023 al 1 de julio del 2024. Esta se va a renovar de manera automática. Nosotros como empresa vamos a hacer las gestiones para que quede en automático la gestión y los médicos queden cubiertos durante todo este tiempo. Tiene una suma asegurada de 7,500,000 pesos. Esto significa que Occupational Health compró esta suma asegurada, pero es como límite único, combinado y máximo en el agregado anual por el total de profesionales cubiertos con un sublímite de 1,500,000 pesos por médico. ¿Qué significa esto? De los 450 empleados que tiene Occupational Health, algunos médicos, algunas enfermeras, algunos paramédicos, Occupational Health puede hacer frente al menos 5 reclamaciones que tengan por total 1,500,000 pesos. Y esto es importante porque yo no sé si ustedes saben, pero el costo de un abogado es bastante elevado y para tener una defensa por responsabilidad médica, suben las sumas. Normalmente te andan cobrando alrededor de 150,000 pesos nada más por llevar el asunto, encontrar algunos elementos que te puedan ayudar y bueno, ir encontrando pruebas y teniendo las reuniones con los diferentes abogados, jueces y demás, ¿no? Y eso es solamente el inicio, porque si esto se alarga y resulta que tienen que dar una indemnización, pues bueno, esto puede ser mucho más de lo que estamos ganando actualmente. Sin embargo, este seguro que teníamos contratado trata de que no lleguemos a esa parte, trata de hacer una conciliación temprana en orden de que no se llegue a un juicio y no tengan que estar sufriendo esta parte. Pero hay estatutos que nos pide la misma aseguradora para que no lleguemos para allá. Ahorita vamos a platicar de eso. Si alguien tiene alguna duda, la puede ir escribiendo en el chat y ahorita lo vamos platicando o al final los abordo. En la parte de cobertura, tenemos que tener muy presente que solamente se cubre la práctica laboral por cuenta y o encomendada por la empresa de salud ocupacional. Es decir, todo lo que ustedes hagan dentro de las empresas como acto médico va a estar cubierto. Queda excluido de esta póliza la práctica profesional privada de los asegurados, ya sea en el consultorio, clínica o sanatorio privado. Es decir, si tú trabajas en alguna empresa dando servicio por parte de OutHelping, ahí vas a estar cubierto. Pero después de la empresa te vas a tu consultorio particular o tienes guardias en la noche en algún hospital y ahí sucede algo, esto no te va a cubrir. Esto solamente te cubre con las labores que estás haciendo con salud ocupacional. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué está cubierto? Y esto es muy importante, pues la responsabilidad civil por productos suministrados y uso de instrumentos médicos. Es decir, si yo utilizo algún medicamento con algún empleado y resulta que tiene un shock anafiláctico, pues bueno, van a estar cubiertos. Si utilicé algún instrumento médico y causé algún daño, pues también va a estar cubierto. Llámese enfermeras, paramédicos y médicos. Ya sé que estoy repitiendo mucho esto, sin embargo, es muy importante que quede muy claro. Siempre y cuando tengan cédula profesional. Si alguien no tiene cédula profesional, no, y no es que no queramos, sino que la aseguradora no los puede cubrir. Por eso es que les sugerimos que mientras más rápido tengan su cédula profesional, esto pues los va a proteger. ¿Sale? Esta póliza se extiende a cubrir responsabilidades derivadas del suministro, prescripción o administración de medicamentos o provisiones médicas o dentales.
así como el uso de instrumentos propios de la medicina cuando el asegurado los utilice y o suministre en el desempeño de sus servicios médicos profesionales especificados en la carátula de la póliza y o anexos. Si por ahí no les han compartido la carátula de la póliza, por favor avísenos y se las hacemos llegar para que la tengan fresca. Yo sé que sí se les pasó, pero si alguien no la tiene, me gustaría que nos dijera y la podemos pasar. Y ahora se preguntarán qué está excluido en la póliza. Bueno, todos los actos médicos practicados con técnicas, medicamentos y o equipamientos no reconocidos por la ciencia médica. Es decir, si ustedes hacen un tratamiento experimental o algo que no está reconocido, pues obviamente que esto no lo va a cubrir la aseguradora, incluyendo pruebas clínicas. Algún tema de asegurado contra asegurado, si un doctor o una enfermera acusa a un doctor sobre algo, pues esto tampoco está dentro porque no es un acto médico. Circunstancias, juicios o seguros anteriores. Si ustedes ya tuvieron algún antecedente con alguna otra aseguradora o en alguna otra empresa donde tuvieron un reclamo, ya no va a estar cubierto. Contaminación ambiental, directores y administradores, falta de autorización en algunos tratamientos, garantías de resultados. Sabemos que como médicos, uno de nuestros derechos es no garantizar ningún resultado. Y creo que es bien importante hacer o recalcar este punto porque a veces se nos hace muy fácil decirle al paciente, no te preocupes, con esto se te va a quitar. Te lo garantizo o estoy bien seguro que se te va a quitar. Y lo que debemos de decir es, no te preocupes, estoy haciendo todo lo posible, tengo mucha fe en este tratamiento y vamos a ayudarte y a tratar de quitar tu enfermedad o de curarte, pero no debemos de garantizar ningún resultado. Esto tampoco cubre honorarios o abuso, es decir, si un cliente no les paga o algo por el estilo, no pueden utilizar la póliza, no es para eso. Si alguno de los médicos está en su actuar con influencia de algún tóxico, no va a estar cubierto, siempre y cuando esto se compruebe. Actos de mala fe, dolo y o retribuciones improcedentes, multas y sanciones. Por ejemplo, si ustedes tienen alguna auditoría de COFEPRIS y resulta que omitieron quitar los medicamentos caducos y resulta que COFEPRIS nos está multando, pues esto no está cubierto. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras obligaciones. Responsabilidad civil de autos, estacionamientos, responsabilidad civil patronal, responsabilidad civil solidaria, transporte de pacientes en ambulancias o aeronaves, uso de sangre y visitas a domicilio. Todas estas cosas no están cubiertas, ¿de acuerdo? Perfecto. Este es súper importante. ¿Qué hacer en caso de una reclamación? Bueno, lo primero es tener los números y los correos electrónicos para poder avisar en tiempo y forma. Ahorita vamos a ver qué significa avisar en tiempo y forma para que ustedes puedan hacer uso de esta póliza de manera expedita, ¿no? Bueno, primero es reportar el siniestro de responsabilidad civil, propiedad médica, a las líneas financieras o transporte. En la República Mexicana se pueden comunicar a los teléfonos 800-800-0223. El otro teléfono es el 50-61-6222. Deben contactar a su agente. En este caso es Héctor Huerta, que es el broker que nos ayuda, que nos está acompañando en esta plática. Y enviar un correo a fnolmexico.claims@shop.com. Si le quieren tomar una foto esta diapositiva, está bien. Si no, de todas maneras, en la carátula de la póliza viene todos estos datos. Pero es importante que sepan cómo avisar y cuándo avisar de manera oportuna. Hola, muy buen día a todos. Les comentaba, la función de un servidor como intermediario entre ustedes y la aseguradora es conocer este tipo de casos de forma previa al reporte a la propia aseguradora para tocar base con nuestros ejecutivos. Ellos nos den una guía de documentación para poder presentar el caso y ahora sí enviarlo por los conductos que acaba de señalar el doctor Jorge, ya sea por correo electrónico o con la llamada. Nuestra función, reitero, como intermediarios es ser un respaldo para ustedes y facilitar el acceso de información para que la aseguradora nos pueda brindar el mayor soporte posible. Y reiterar, como bien lo dijo el doctor Jorge, muchos de los casos, me mencionaban que un 80, tal vez 90% de los casos que llegan a caer en esta situación se llegan a arreglar en términos previos a llegar a un juicio. ¿Por qué? Pues porque hay vasta experiencia con la aseguradora que nos
que nos respalda y se logra un buen acercamiento con los posibles afectados. Pero reitero, ojalá que nunca pase. Hasta ahorita llevamos una siniestralidad muy buena. El primer punto de soporte o de seguimiento a este tipo de casos sería a través de un servidor. Por ahí también el doctor Jorge tiene mi correo y con gusto les podemos ayudar. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Héctor, por tu intervención. Justamente voy a platicar un poquito de cómo reportar y en qué casos. Primero, que existe una situación grave de muerte o características irreversibles para la salud del paciente sin esperar una reclamación formal por parte del mismo paciente y o cualquiera de sus familiares. ¿Qué sucede? Si yo me doy cuenta que algo le pasó al paciente y todavía no me han reclamado, de todas maneras tengo que levantar la mano con la aseguradora y avisarles, oye, posiblemente vayamos a tener un tema, así, 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 que no me han reclamado, pero es importante avisarles, ¿no? Muchas veces nosotros nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta con el paciente, pero nos damos cuenta porque el familiar está molesto, porque algo nos dijo y normalmente nos vamos dando cuenta de esas cosas, ¿no? A continuación vienen más casos. Son muchos. Yo creo que es importante leer algunos de ellos porque a veces, ¿qué sucede? Que se suscite cualquiera de los siguientes incidentes médicos. Muerte por eventos adversos anestésicos. Daño cerebral permanente por eventos adversos anestésicos. Muerte no esperada en una internación. Hay veces que nada más internan al paciente porque está muy mal, lo van a pasar a cirugía o algo y a veces el paciente se muere. Y lo mismo pasa cuando vamos a trasladar a un paciente en ambulancia. Sabemos que sucedió un incidente en la empresa, de repente lo queremos trasladar y nos damos cuenta que el paciente falleció o nos avisan que el paciente falleció, rápido debemos de reportar. Si hay alguna lesión traumática durante alguna cirugía, aunque sea pequeña, a veces muchos de nosotros cuando hay algún incidente en las empresas tenemos que cerrar heridas o algo por el estilo y los que han hecho alguna cirugía de mano no me dejarán mentir que de repente la piel es muy ligera y de repente se puede lesionar traumáticamente si no hacemos bien la sutura y entonces podemos tener problemas, ¿no? Error o retraso en el diagnóstico de apendicitis que puede derivar en una peritonitis, complicaciones de cirugía traumatológica que culminan en amputación, lesión de la vía biliar, una cirugía, alguna dehiscencia de una sutura intestinal con peritonitis, un óbito, tétanos quirúrgico, una fractura ósea que no haya cerrado bien, daños por errores transfusionales, quemaduras severas, suicidio en instituciones psiquiátricas, muerte de una madre posparto, muerte neonatal posparto complicado. Y esto es bien grave. Ahorita el gobierno está muy metido en esta parte de cuidar las muertes materno-fetal y hay que tener mucho cuidado con este tipo de daños. Entonces, hay varios. Yo los invito a que cuando tengan la póliza los lean, los revisen. Y bueno, si el paciente llega a solicitar su historia clínica o cualquiera de sus familiares, un abogado o su representante, mucho cuidado con eso porque aunque sabemos que es de ellos la información, pero hay que tener mucho cuidado porque eso ya nos dice que a lo mejor quieren iniciar algún reporte o reclamación. ¿En qué otros casos debo reportar? Bueno, cuando consideramos que existe riesgo de alguna posible reclamación por parte de un paciente al que se haya atendido o cualquiera de sus familiares. Hay veces que nosotros no nos enteramos directamente, pero algún otro trabajador se acerca con nosotros y nos dice, oye, ¿qué crees? El paciente que atendiste de la uña que tuvo un incidente, parece que el dedo va mal, se está poniendo morado y al parecer van a demandar. Como acto preventivo, hay que avisar a la aseguradora, hay que reportar. Cuando algún paciente o cualquiera de sus familiares, abogado o representante legal te adviertan o te amenacen de una posible reclamación o se acerquen a pedirte que respondas económicamente por algún daño o lesión alegado. Hay que tener mucho cuidado. Hay veces que directamente llegan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que el dedo que atendiste no quedó bien, entonces necesitamos que nos des una compensación económica o algo por el estilo o te vamos a demandar. Hay que tratarlo con mucho cuidado, con mucha seriedad. No, el que paga doble paga mal, entonces no se aceleren, no se espanten. Avisemos a la aseguradora, en este caso el broker que nos va a ayudar, que es Héctor Huerta, pero es importante mantener la calma y avisar de manera inmediata. Cuando recibo cualquier escrito o documento que alegue un supuesto daño o lesión al paciente, se ha notificado formalmente de cualquier procedimiento legal de orden judicial o administrativo emitido por la autoridad competente
o cualquiera que se relacione con un posible daño causado en la prestación de sus servicios médicos profesionales. Aquí es bien importante, muchas veces nos llega por ahí un citatorio, nos llega por ahí algún reclamo legal por escrito. Lo primero es no se espanten, hay que avisar rápidamente a la aseguradora y hay que decirles, mira, me llegó esto, ¿qué hago? Me están pidiendo esto y esto y esto, me tengo que presentar tal día, ¿qué hago? Ellos los van a asesorar de manera inmediata, pero es importante que avisen. Importante, hay que tener a la mano cierta información cuando hagamos el reporte, porque te lo van a preguntar, ¿vale? Primero, tu nombre completo, ¿no? Números de teléfono de contacto para que ellos te puedan llamar. El número de tu póliza. Es importante que tú tengas el número de tu póliza, que lo conozcas. Por favor, guárdenlo por ahí en su cartera, en su bolsa, guárdenlo en algún lugar en la computadora donde lo puedan ver de manera inmediata para que se pueda hacer de manera ágil este tipo de reportes, ¿no? El número de certificado de cobertura y el número de contratante de la póliza en caso de estar asegurado mediante un programa grupal, que es nuestro caso. La vigencia de la póliza, tu especialidad como médico, así seas médico general, médico especialista en medicina del trabajo, cirujano o cualquier especialidad que tengas, importante que lo digas. Es importante que conozcas el nombre completo de la persona que está haciendo la reclamación o que pudiera ser la posible reclamación. El detalle de la mala praxis que están alegando, ¿sabes qué? Me están diciendo que el dedo se le puso mal, me están diciendo que porque le di un medicamento llegó a su casa y falleció, me están diciendo X. Hay que saber el detalle de lo que están alegando. Si no lo saben, hay que decir, mira, no lo sé, pero me dijeron que estaban alegando esto y esto y esto y que me iban a demandar, entonces pues yo cumplo con avisar, ¿no? La fecha en que ocurrió el acto médico, el lugar donde realizas tu práctica profesional. Esto es decir, yo mi práctica profesional la realizo en una empresa X y estoy en ese consultorio, pero trabajo para Occupational Health, ¿sale? Es importante que sepan la dirección de la planta a la cual están dando servicio porque se lo van a pedir. Y si ya saben ante quién los están demandando, si es civil, penal, administrativa u otra, y la fecha en que fueron citados, es importante que lo pongan, ¿de acuerdo? El operador del centro de atención a los médicos o las personas les va a proporcionar un número de reporte. Guárdenlos, muy importante, porque de aquí ustedes pueden llamar para ver cómo está avanzando esto, ¿vale? Y el abogado que se va a comunicar con ustedes, normalmente se va a comunicar en un máximo de 30 minutos, se va a poner a sus órdenes, va a querer que le platiquen, y es importante que le platiquen todo tal como fue, para que te den una asesoría preliminar y para programar una cita para entrevistarse personalmente con ustedes, ¿sale? Chubb tiene una red de abogados bastante amplia y pues no dudamos que en cualquier parte en la que estén prestando servicio puede haber una entrevista personal. Tengan siempre en cuenta lo siguiente. Lo más importante para su defensa legal o para identificar un posible daño va a ser contar con la copia completa del expediente clínico y el consentimiento informado debidamente firmado por el paciente. Es bien fácil y en todas las empresas pasa que llega la gente y dice, aquí traigo mi Bedoyecta, me la pone. Y muchas veces agarramos, cargamos la jeringa, preparamos al paciente y le ponemos la inyección sin darle un consentimiento informado, sin hacer una notita en el expediente clínico y muchas veces ni siquiera les pedimos una orden o una receta médica donde venga indicado que se lo van a poner. Muchos pacientes compran estos medicamentos sin receta en las farmacias y se les hace muy sencillo, pues es vitamina, es complejo B, que puede ser. Al final de cuentas, puede darles alguna alergia, puede causarles algún problema o al momento de poner la inyección podemos tocar algún nervio o algo mal. Y entonces, sí es importante tenerlo bien documentado en el expediente clínico y el consentimiento informado. Y esos son documentos que pueden tener ustedes ahí en el consultorio, que el paciente lo lea. Mira, ¿sabes qué? Te voy a poner esta inyección, por favor, lee esto, fírmame, y es muy rápido. Esta información es la base de su defensa y deberá encontrarse debidamente integrada de conformidad con los requisitos mínimos establecidos en la norma oficial mexicana 168 SSA1 de 1998. También en la NOM 0004, que es ya la nueva del expediente clínico, o en cualquier expediente clínico electrónico que estén manejando actualmente. Pero tiene que estar esta información. Vino fulano de tal y hay que ponerlo tal cual viene en las normas del expediente clínico. Nombre, edad, la fecha en la que vino, debe estar firmado por el médico,
debe incluir el consentimiento informado, tiene que venir todo eso. Si soy una enfermera que voy a aplicar una inyección o que estoy dando un tratamiento de enfermería, debo también de hacer una nota médica de enfermería. En ninguna circunstancia deberían de presentarse a declarar ante una autoridad judicial o administrativa, ni siquiera como testigo, sin la presencia de un abogado asignado por CHOP Seguros México. A veces, por la premura, llegan, nos dicen, a ver, necesito que vayas como testigo o que vayas y declares porque te estamos demandando por esto. Hay que tomarlo con calma, hay que decir, sí, permíteme, voy a llamar a mi abogado, hablamos a CHOP, avisamos y entonces ellos se van a encargar de acompañarlos y estar en este proceso, ¿no? Pero no lo hagan porque si ustedes se adelantan, van a entorpecer la labor que el abogado puede hacer por ustedes, ¿va? Vale. Jorge, tenemos una pregunta de Ana Texcoco que dice, la norma vigente es la que debe de aparecer, ¿correcto? Sí, sí, es correcto. Vale, muchas gracias. Pero sí hice mención de ella, entonces, adelante. CHOP Seguros México es la única entidad autorizada para asignar abogados para la defensa del médico iniciado. No se permite la designación unilateral de abogados externos a la red de CHOP México, excepto en casos analizados previamente en conjunto con el asegurado y que exista una autorización expresa por parte de la aseguradora. Ay, es que yo tengo a mi tío que es abogado, a mi padrino que es abogado y quiero que él me represente. Si ustedes hacen esto y CHOP no se va a hacer cargo de su caso, esto no está permitido, tienen que ser los abogados que la aseguradora les indique y solamente si la aseguradora les da autorización podemos utilizar algún otro abogado. Quedan excluidos los acuerdos extrajudiciales de cualquier índole, excepto en aquellos casos en que sea más conveniente llegar a dicho acuerdo con base en el monto de la reclamación y o la severidad del siniestro, previo análisis y autorización expresa de CHOP Seguros México. Esto quiere decir que si ustedes erróneamente le dicen a la persona, oye, mira, no te preocupes, yo te voy a pagar, yo te voy a dar una lana, vamos a hacer esto, lo otro, eso la verdad es que está excluido, no debería de suceder. A veces el abogado de la otra parte es un poquito, digamos, tiene colmillo y entonces llega con ustedes y les ofrece, oye, mira, no, vamos a cerrar el caso si tú nos ayudas con esta cooperación económica o si tú firmas este papel. No hay que hacer eso, hay que tener mucho cuidado. Primero le hablo a mi broker y entonces ya nos damos la atención de un abogado debidamente requisitado. Y él nos va a decir si realmente podemos hacer ese acuerdo o no. El asegurado se encuentra obligado a reportar cualquier reclamación o posible reclamación a CHOP dentro de un plazo máximo de 10 días naturales contados a partir de la fecha en que haya tenido conocimiento de la realización de existe una situación grave de muerte o características irreversibles para la salud del paciente. Quiere decir que tenemos 10 días para avisar. ¿Qué pasa? A veces que no queremos creer que nos va a pasar algo o que van a demandar o algo por el estilo y decidimos esperarnos y a veces esperamos 3 semanas, un mes, no. La aseguradora, para poder ayudarte, tienes que hacerlo de manera oportuna. Tienes un plazo de 10 días naturales, pero es un plazo máximo. Ustedes, en cuanto se den cuenta, tienen que hacer el aviso al asegurador. Cualquier violación o contravención a los términos aquí expresados tendrá como consecuencia directa el rechazo de la reclamación correspondiente. Entonces, tienen que tener mucho cuidado para que la aseguradora no vaya a rechazar esto y los pueda defender. Ok, ¿qué es una reclamación? Toda demanda o procedimiento instaurado por el paciente, sus familiares y o representante legal en contra del asegurado, ya sea por la vía civil, penal, arbitral o ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED, para obtener una indemnización y o reparación de un daño en forma patrimonial sufrido por el paciente y originado por un acto médico negligente. Si ustedes van a CONAMED antes, la verdad es que los van a carear contra un especialista y muchas veces resulta, en lugar de que los ayuden, resulta bastante pesado para el médico. Por eso es que primero hablen al asegurador. Cualquier notificación o requerimiento escrito en contra del asegurado que pretenda una declaración por parte de una autoridad competente de que el asegurado es responsable de un daño corporal causado a un paciente como resultado o derivado de un acto médico negligente. Ya platicamos que era un acto médico negligente. Y cualquier procedimiento o investigación administrativa o judicial relacionada con un acto médico negligente del asegurado cuando sea alegado por un paciente y sujeto a lo establecido en la póliza. En resumen, ¿qué está cubierto? Los gastos legales, costos asociados con la defensa legal del médico en caso de una demanda,
Las indemnizaciones. Se va a cubrir las indemnizaciones que el profesional de la salud deba pagar si se le encuentra responsable de causar un daño al paciente. Con la experiencia de CHOP, aproximadamente un 90% de los casos se arreglan en este punto, llegando a un acuerdo de indemnización con el afectado. Recuerden que están cubiertos hasta 1.500.000 pesos. Gastos médicos. Cubre los gastos médicos necesarios para tratar al paciente afectado debido a un error o negligencia médica que causamos. Perjuicios morales. Cubre los daños morales que puedan reclamarse en caso de que el paciente o sus familiares sufran angustia emocional debido a una mala praxis. Cobertura por errores u omisiones. Protege contra errores no intencionales, omisiones o negligencia en la presentación de servicios médicos. Diagnósticos, tratamientos, procedimientos y emisión de documentos médicos. Hay que tener mucho cuidado con las constancias de salud, que a la gente se le hace muy fácil decirnos y, oiga, me voy a meter un curso de natación, ¿me puede dar con un certificado médico? Híjole, tengan cuidado. Bueno, y en resumen, la responsabilidad médica puede ser errores de diagnóstico, errores en procedimientos quirúrgicos, errores en la administración de terapias, mala prescripción de medicamentos y negligencia en los tratamientos, ¿vale? Si por ahí no se vayan a equivocar, dando benzonatato en lugar de bezafibrato, hay que tener mucho cuidado, puede pasar. Hasta aquí la plática. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, es bienvenido. Si alguien no tiene la póliza de responsabilidad civil o la carátula, por favor avísenos para hacérselas llegar. Y bueno, queremos escucharlos. Sé que la plática fue un poquito tediosa, sé que mucho de esto es leído porque así viene en la póliza, pero si quieren platicar algo, estamos abiertos. Hola, George, muchísimas gracias por la plática. Sin duda es información muy, muy valiosa que nos va a funcionar a todos y es información que sobre todo en los servicios médicos tienen que tener muy presente los puntos principales que tocaste de llevar la historia clínica, de tener todo documentado, de en caso de darse cuenta pues de alguna situación, notificarla y no esperarse, ¿no? Porque luego al esperarse pues también podría ser ahí como algún tema adicional. Estoy viendo que están poniendo aquí en el chat que muchos no tienen la carátula, entonces no se preocupen, ya notificamos igual al Departamento de Recursos Humanos para que se las pueda hacer llegar a la brevedad y ustedes también puedan leer con, pues, un poco más de tiempo y detalle todo lo que está en esta carátula. Que es importante, no asumamos y pasa en todos los servicios médicos. Pues de repente llega alguien, oye, me duele la cabeza, me das una aspirina, ya hasta se diagnostican y todo, a lo mejor ya lo revisaron en Google o algo. Ya a veces de buena onda les decimos, sí, ten una o dos aspirinas, no sabemos, no preguntamos si son alérgicos o no. Y eso puede causar alguna alergia, puede causar algún anafiláctico, puede causar algún tema. O inclusive un sangrado, la persona ya tenía una úlcera o algo por el estilo, puede causar un sangrado a nivel del estómago y, y a veces no registramos debidamente en el expediente de la persona que le estamos dando esto, porque es una atención rápida, es una atención inmediata, pero puede causar un problema grave. Yo por eso quiero que hagan un poquito de conciencia y por eso quise traerles esta plática, porque muchos no lo conocen. Otro punto importante es la cédula profesional. Es importante que quien no la tenga trate de conseguirla de manera inmediata porque es uno de los requisitos que nos pide la aseguradora para poder defenderlos. Y nada más. No sé, Héctor, si quieres hacer un comentario final. Veo por ahí que Franco Agueda menciona que en la empresa donde trabaja deriva a los pacientes en estado de gravedad en ambulancia. ¿Quiere decir que no cubre aún en mis prestaciones? Quisiera entender a qué se refiere en sus prestaciones, o para ampliar un poquito ese tema. La póliza está calculada en base a el riesgo de ser médicos y contar con una cédula profesional como tal, pero también en base a la descripción de actividades en función del puesto para el cual fueron contratados. Yo tengo identificado 3 perfiles de puesto, Jorge, y se los voy a enviar por en un rato para que tengas por ahí ese soporte, porque en función de ellos se estableció el poder cotizar y brindar esta póliza. Y por lo que tenemos entendido, no hay como que un riesgo latente o fuerte porque los médicos que están en salud ocupacional no realizan cirugías, no realizan atenciones muy delicadas y justamente ante un tema de gravedad solo canalizan
que llegue la ambulancia y traslade a los pacientes al hospital o clínica más cercano. Entonces, dentro de sus responsabilidades, que en su mayoría tenemos identificados como un control, campañas de salud, tal vez aplicar una inyección, sugerir medicamento y, como bien mencionas, a través de un control y de llevar el registro de por qué y para qué apliqué tal inyección o sugerí tal medicamento, hasta ahí están amparados. Si por la gravedad de una situación tuvieron que hacer una sutura media para o detener un sangrado o algo, está justificado, pero ya de ahí el traslado en ambulancia ya no queda dentro de sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque justamente canalizaron al siguiente paso, ¿no? Todo este tipo de alcances en la cobertura no es como en el choque de un auto, ¿no? Que llegue el ajustador, deslinda responsabilidades y les da su pase médico, ¿no? En este caso, se levanta la mano para decir: "Oye, hay este caso por esta gravedad, ¿okey?", y se tiene que documentar. Y es por ello que hay un área legal por parte de la propia aseguradora que les brinda soporte, que les brinda un respaldo para entonces determinar hasta dónde llegó su responsabilidad en función de las actividades descritas y amparadas en la póliza, y a partir de qué momento ya no es su responsabilidad. Mientras todo quede en ese marco, no va a haber ningún problema. Si algo ya se empieza a añadir fuera de ese contexto, es donde viene a lo mejor el estira y afloja en un posible juicio, pero principalmente va a venir de donde el afectado quiera sacar o quiera levantar la mano para decir, pues, ¿sabes qué? Por lo que me hiciste, yo estoy padeciendo tal y tal. Ok, ahí viene un respaldo de atención médica y está cubierto por la póliza, pero siempre y cuando haya todo ese sustento documentado que confirme la responsabilidad del empleado o del médico de salud ocupacional para entonces hacer efectiva la póliza, ¿no? De repente suena un tanto engorroso, pero es una forma de decirles, se tiene que documentar todo para poder establecer en dónde sí y en dónde no. Yo les puedo comentar así muy breve una situación que viví hace, híjole, como 17 años. Yo llevaba la póliza de gastos médicos de Televisión Azteca. Yo trabajaba dentro del área de recursos humanos de Televisión Azteca y tenía a mi cargo 4 pólizas de los diferentes empleados de ahí de TV Azteca. Vaya, tenían diferentes nombres, sus razones sociales, en fin. Pero les comento así muy breve. Hubo una chica que la movieron del lugar y al lugar donde llegó le daba el aire acondicionado directo. Esto generó, se le genera un problema en las vías respiratorias. Consecuencia de esa situación de vías respiratorias, inició un tratamiento médico. Fue con el médico que tenían en TV Azteca, le aplicaron la inyección fue mal aplicada y le tocaron el nervio ciático. A consecuencia de traer lastimado el nervio ciático y no poder caminar bien, se tropieza en las escaleras, que eran unas escalinatas que eran cerca de 14, 16 escalones. Y esto generó que se lastimara la columna. Consecuencia de ello, comenzó con una incapacidad inicial de 1 mes, más del nervio ciático, y esto se fue extendiendo porque no quedaba bien, en el IMSS no la daban de alta, y cuando transcurrió el segundo mes, la gente del área legal de la empresa pensaban que ella ya estaba abusando de sus incapacidades, de no presentarse y solo seguir cobrando. Bueno, yo era parte intermediaria de esto. Llegó el momento en que me pidieron, por indicaciones de dirección, suspender el trámite de sus reembolsos de la póliza de gastos médicos, lo cual a mí me pareció una arbitrariedad, pero pues yo tenía un jefe en ese momento, no tenía la experiencia y conocimiento que tengo ahora, pero en aquel entonces tuve que acatar órdenes. Bueno, al tercer mes la chica tuvo que ir personalmente a recoger sus reembolsos y la chica fue con una andadera porque ya no podía caminar, o sea, su tema se agravó bastante. Al final de todo esto, te digo, a lo que voy en el contexto de este seguimiento, de que no se quiso documentar, en fin, ella terminó demandando a la televisora y estuvo a punto de hacer una demanda impresionante porque iba a vender la historia a Canal 40. En aquel entonces Canal 40 todavía no era de TV Azteca, pero creo que de ahí surgieron varias cosas más adelante. Y el punto es que ella con sus abogados logró una indemnización donde TV Azteca se hizo cargo de toda su rehabilitación hasta que quedara al 100%, gastos, sueldos caídos. Vaya, estuvo muy bien asesorada y llegó a un tema bastante, bastante amplio, el cual la póliza de gastos de responsabilidad civil
no pudo asumir en ese momento porque se quedó corta contra la demanda, pero fue por una falta de seguimiento y atención de parte también de los médicos. Entonces, para que se den cuenta como una cosita de nada, una inyección mal aplicada puede repercutir en un tema. Si esto se hubiera llegado a un acuerdo de forma más temprana y oportuna, yo creo que la chica no hubiera llegado a este tema, pero se salió del contexto, ¿no? Solo les pongo como referencia para que vean hasta dónde podemos llegar por una inyección mal aplicada o por un cambio de lugar donde el aire acondicionado le pueda afectar a un empleado, ¿no? Pero bueno, en contraparte les puedo decir, y desde que yo tomé pauta en este tema del seguro con ustedes, que es mi primer año, y la investigación que hice hacia atrás con quienes antes estaban, es que no se ha requerido afortunadamente el uso de esta póliza por los controles de seguimiento que llevan en sus actividades cada uno de los empleados de salud ocupacional. Ha sido muy puntual. Yo no veo un riesgo de que esto pueda dispararse, pero no estamos exentos, como se los acabo de plantear, de que por un tema ahí, una inyección mal aplicada pueda repercutir en otra cosa. Entonces, créanme que hay un buen respaldo. CHOP como tal es una empresa internacional y muchas de las experiencias y respaldo en su póliza tienen un carácter como tal basándose en leyes de Estados Unidos. Y aunque las leyes en México no se aplican como allá, porque allá sí son muy puntuales, o sea, allá sí es un tema muy, muy puntual, cuestión de por cositas de nada, se van a instancias legales y a juicios. En México todavía no llegamos a ese nivel, pero sí es una póliza que, digamos, de alguna manera está blindada para proteger la actividad que al día de hoy ustedes realizan. Entonces, cuenten con ese respaldo, siéntanse tranquilos y si en algún momento por alguna actividad algo se sale de contexto, lo importante siempre va a ser señalarlo a tiempo. Oye, tal médico a partir de hace 2 semanas, por indicación de nuestro cliente, están pidiendo que suture, están pidiendo que tenga esta situación o esta iniciativa. Reportémosla antes para saber si en el contexto de esto hay que hacer un endoso o hay que hacer alguna modificación al texto de cobertura de la póliza para no quedar desprotegidos y no que meses después venga una situación en la que ya no podamos dar marcha atrás y quedemos exentos de cobertura, ¿no? Entonces, siempre lo importante es levantar la mano a tiempo. Sería todo por mi parte, Jorge. Gracias. Sí, totalmente. Muchas gracias, Héctor, por esta intervención. Creo que la anécdota es bastante buena y nos nutre esta plática. De hecho, otra cosa que yo quería comentar, y como bien dices, pasa mucho que en los servicios médicos somos nosotros, puede ser para algún acto inseguro o alguna condición segura. Sin embargo, nosotros somos los que damos el primer auxilio en ese momento, ¿no? Y como dices, muchas veces tenemos que parar un sangrado, o muchas veces tenemos que hacer una sutura para que no se vaya a complicar. Muchos de los médicos que trabajan en Occupational Health lo tienen que hacer en las plantas donde están. La cuestión es que cuando sucede algo, pareciera que nosotros causamos el accidente o que nosotros le aplastamos el dedo o que nosotros le dijimos que oprimiera el botón o metiera la mano en donde no debía, ¿no? Y yo tuve una experiencia en una de las plantas donde trabajé. Una persona pues, se llevó la mano un rodillo, tuvo alrededor de 11 fracturas, lo alcanzamos a sacar, el personal de mantenimiento lo sacó de manera inmediata. Saliendo la persona de la máquina, lo llevamos a un hospital y resulta que tenía 11 fracturas. Ya estando ahí, se atendió de manera muy oportuna, se atendió con especialistas y al final resulta que tuvo una embolia grasa y estando en el quirófano la persona falleció. Sin embargo, aunque no falleció en la empresa, aunque se hizo todo el tratamiento, el Ministerio Público viene y te cuestiona como si tú lo hubieras matado, como si tú le hubieras apechorrado los dedos, como si tú le hubieras hecho muchas cosas. Por eso es importante documentar todo y avisar de manera inmediata a la aseguradora, oye, está pasando esto y esto y esto y esto, para que te puedan defender, porque normalmente no pasa, pero cuando pasa se pone muy feo, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto cierro. Además, ya por último, también este tipo de problemas pudieran tener una repercusión en la reputación médica de ustedes, ¿no? Y entonces, pues hay que tratar de cerrarlos sin llegar a alguna demanda o algo por el estilo. Entonces, pues, para podernos cubrir. Muchas gracias a todos. Por aquí les van a dar unas palabras. Perdón la interrupción, George, pero tenemos una pregunta que surgió durante las explicaciones que nos estaban compartiendo de Andrés Astorga, que dice,
Si es que como tal yo no estoy en servicio médico, soy paramédico, pero los fines de semana me toca cubrir. El problema es que yo no tengo acceso a los formatos ni los expedientes clínicos. ¿Podría ocurrir algún problema en el futuro por esta situación? Hola, sí, qué buena pregunta. Y es importante que aunque no tengas acceso al expediente médico, tengas algún formatito de nota médica o en una hoja en blanco. Y si tú llegas a atender a un paciente, al menos pongas pues, los datos básicos que debe de llevar, la fecha en que ocurrió, la hora en que ocurrió, qué fue lo que ocurrió, los datos del paciente, nombre, edad, sexo, que la firmes, que pongas ahí exactamente qué fue lo que hiciste y en el momento, al día siguiente o al siguiente guardia, cuando llegue el doctor, la enfermera o quien está realmente en servicio médico, decirle, mira, ¿sabes qué? Presté esta atención como paramédico, aquí está para que lo integren en su expediente. Y eso es parte de su expediente médico, no hay ningún problema. Por ahí creo que pusieron otra cosa. Tenemos un comentario de Nelson Rodríguez que básicamente dice, en algunos casos los paramédicos contratados por Occupational Health somos quienes hacemos los traslados de pacientes en las ambulancias de las empresas. Sí, es correcto. Y lo que mencionaba Héctor Huerta es que, bueno, ya una vez que está en la ambulancia no hay responsabilidad, pero al final sí porque no podemos abandonar al paciente. Entonces muchas veces Héctor nos pide la propia empresa y obviamente que es como el care o el cariño al empleado o al trabajador que la empresa le tiene y es que sea acompañado en la ambulancia por al menos el médico, porque no está con sus familiares en ese momento. De todas maneras, o sea, a lo que se refiere es que lo que suceda en la ambulancia, si la persona le aplican algo, los paramédicos de la ambulancia, eso no va a estar dentro de la póliza, pero ustedes, si llega a pasar algo, sí van a estar cubiertos. ¿Cierto, Héctor? Sí, hay una cuestión particular en el tema de los paramédicos. Te decía, o bueno, les decía que esta es el primer año que tengo la póliza y no lo hago con un afán de deslindarme, al contrario, la tomé tal como venía y lo único que se buscó ajustar fueron coberturas, porque antes la cobertura que tenían era baja, o sea, teníamos nada más 1,500,000 de suma asegurada y había otro grupo que nada más tenía 5,000,000. En el análisis y revisión inicial, sobre lo que nos enfocamos fue en ampliar la suma asegurada y por recomendación de 2 aseguradoras quedamos en 7,500,000 para todo el grupo. Pero ya sobre la marcha y ahorita que estamos en el previo de renovación, y es algo que te voy a enviar en breve, yo creo que esta misma tarde, hay puntos en los que hay que evaluar el tema de los paramédicos, hay puntos en los que hay que llevar incidencias o cuántos casos se han atendido a lo largo del año. Yo pensaría que a lo mejor sí tienen, si no el dato exacto al día de ayer, a lo mejor por mes, cuántos tuvieron, porque son temas a considerar en los riesgos que se presentan para cada vez tener más completa la cobertura. Y dentro de ello está el tema justo de que mencionas de los paramédicos, pero obviamente me van a pedir retroalimentación, con qué frecuencia, cuántos casos tuvimos, para entonces hacer esa connotación donde, ok, incluyamos también a paramédicos. ¿Qué sucede ahí? Que muchas veces los paramédicos no tienen cédula. Ese es un punto. Entonces, aunque la póliza es flexible en ese sentido, porque dependemos de un volumen, ¿a qué me refiero? A que sea más la gente que sí tiene cédula y da indicaciones y canaliza, y son menos los que no la tienen, ¿cuántos paramédicos tienes? Entonces, esos detalles estamos justo en el proceso previo de revisión y darte una respuesta en este momento te diría, vamos a depender de cómo quede documentado el caso. No tengo algo claro para decirte, sí, no te preocupes, sí estamos amparados, porque la responsabilidad no es tanta como la de un médico, pero estamos buscando que en el alcance de tus actividades también sean contempladas y estés respaldado, ¿no? No sé si con la misma suma, no sé si tengamos que hacer una póliza más pequeña de forma adicional o un endoso dentro de la misma. Eso es lo que vamos a revisar. Pero por ahora, te diría, vamos a depender de cómo se documente el caso. Sí, creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces los paramédicos están en fin de semana, no se encuentra el médico, no se encuentra la enfermera, ellos son los que tienen que dar el primer auxilio, son paramédicos, muchas veces tienen que acompañar al paciente y bueno, al final de cuentas ellos van a ser juzgados por la parte de primeros auxilios que están dando, pero creo que ese es un tema importante que debemos revisar en esta renovación. ¿Ah?
Muy bien, creo que ya no tenemos más preguntas por el momento. Igual ahí el doctor Joel Serrano, gerente operativo, nos pone: "Podemos desarrollar una nota de atención para casos así", y lo firmas y se anexa al expediente. Eso es respondiendo también la pregunta de Andrés, de hace un ratito. Muchas gracias, Joel. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que participaron, a todas estas preguntas que surgieron, porque al final del día esto nos ayuda a todos. Es información que nos va a dar más visibilidad y recuerden que si tienen alguna pregunta que no surgió en este espacio, se pueden acercar a nuestros correos electrónicos, ya tienen ahí nuestro contacto en los grupos para que nosotros podamos pues ir contestando todo lo referente a esta póliza también en futuras ocasiones. Va a haber un forms que les vamos a hacer llegar después de esta sesión, igual para que lo consideren ahí, estar atentos a su correo. Y en ese forms, pues va a haber una serie de preguntas muy importantes y relevantes con respecto a la plática que impartió el día de hoy el doctor Jorge. Bueno, sin más, agradezco mucho el tiempo proporcionado. Muchas gracias, Jorge, por darnos esta plática. Muchas gracias, Lawrence, como siempre, por esta parte de la sección de preguntas y respuestas. Y Héctor, muchas gracias igual por el soporte y para que ya también te pongan una cara, ¿no? En caso de necesitar, ya saben que aquí está Héctor con nosotros. Nuevamente, yo agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes, comunicando estos temas tan valiosos y relevantes. Antes de irme y concluir, le voy a ceder la palabra al doctor Jorge ya para el cierre final. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Sé que estoy tomando un valioso tiempo de ustedes. Sin embargo, todos ustedes tienen compañeros en las empresas donde están, a lo mejor están en otro turno, a lo mejor estuvieron en la noche. Por favor, invítenos a ver esta plática, es muy importante. Ayúdenos con esa parte, difúndanla entre los médicos, enfermeras que están trabajando con ustedes en sus mismas operaciones. Y bueno, muchas gracias a todos, estamos viéndonos. Gracias, Hazel, gracias, Héctor, y estamos aquí para servirles. Hasta luego. Por último, los invitamos a estar al pendiente en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar justamente esta capacitación grabada, y también en nuestro portal de capacitaciones, donde podrán encontrar tanto esta capacitación como todas las anteriores. De nuevo, muchas gracias a todos por su asistencia, y siendo las 12:10 p.m., damos por terminada esta capacitación. Buen día y excelente inicio de semana.